A ver, ya está grabando la sesión del día de hoy. Sí, ya está grabando, todo bien. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Sí llegaron o no llegaron? Por ahí ya vi que pues el Miguel tuvo un tropiezo. ¿Salió o no salió, oigan? Ni lo intentaron, dicen. Así como... ¿En serio no lo hicieron? Chale. Bueno, pues ahí se les queda de pendiente ese ejercicio. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo el día de ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo obtener la respuesta natural? ¿Cómo obtener una respuesta natural de un circuito, verdad? Estuvimos analizando eso el día de ayer. Del día de ayer debimos de haber anotado algunas formulitas. ¿Las anotaron? Mm, ¿Cuáles? Pues tú dime cuáles. Importantes del día de ayer, la ecuación característica y la respuesta natural. A ver, empecemos el día de hoy con un ejercicio, ¿les parece? Es un ejercicio sencillo. Déjenme cambiar pluma azul. Es un ejercicio sencillo, como nivel secundaria. Tenemos este pequeño circuito RLC en paralelo. Quiero que se calcule la ecuación característica y las frecuencias naturales. ¿Cuál es la ecuación característica? ¿Cuál es la ecuación característica? ¿Cuál es qué, profe? La ecuación característica. Era en la que teníamos la de A sub 0, bueno, A sub 1, por... A ver, aguante. Creo que sí la anoté esta. A ver. Profe, ¿no es la de A subíndice 2, la doble derivada de x con respecto al tiempo? Sí, es esa. ¿La ecuación característica? No. Ajá. No, No. no. Esa es la respuesta natural. Bueno, la respuesta en realidad. La natural es la de las potencias. Bueno, los exponentes. La ecuación característica
era la ecuación que nosotros obtenemos con forma de un binomio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que nosotros solemos obtener un binomio por ahí? Entonces, la ecuación característica es en la que nosotros tenemos a subíndice 2 s cuadrada más a subíndice 1 s más a0 igual a 0. Esa es la ecuación característica. ¿Va? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación característica de este circuito? ¿Cómo podemos determinar eso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué cosa? Lo primero que tenemos que hacer es plantear ecuaciones, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podemos empezar a plantear aquí nuestra ecuación? ¿Se les ocurre algo? Puede ser por mallas, divisor de corriente tal vez. Ay, güey. No, pues te la vas a aventar de a 3 ecuaciones. Hay una forma de usar una sola ecuación. ¿De qué forma nosotros podemos obtener una sola ecuación? Para obtener una ecuación, profe, Ajá. dice de la, bueno, no sé si se refiere a lo de, pues lo de plantear la solución, ¿no? O cómo. Sí. O sea, para plantear una solución, lo primero que tienes que hacer es plantear la ecuación, ¿verdad? En este caso, Sí. ¿cuál va a ser la ecuación que podemos plantear? Pues tenemos que hacer las mallas, ¿no? ¿Mallas? Si hacemos mallas, ¿cuántas ecuaciones tendríamos? Una, dos, tres. Ya. Es más fácil plantear ley de corrientes de Kirchhoff. Si se fijan, tenemos un nodo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué vamos a tener? Que la corriente del sistema es igual a ¿qué? Al voltaje sobre 4 ohms más... ¿Más qué? ¿Cuál es la corriente que viene por acá? Es la corriente del inductor, ¿verdad? Que va a ser I. Más, ¿cuál es la corriente del capacitor? La capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Ahí ya tenemos la ecuación que obtenemos a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero estamos trabajando con corrientes y ahí nos estorba un voltaje. ¿Cómo podemos nosotros obtener un voltaje? Perdón, una corriente a partir de voltajes. Tenemos que determinar alguna forma en la cual el voltaje quede siendo dependiente de la corriente, ¿cierto? Si nosotros calculamos el voltaje aquí, ¿qué nos quedaría? Pues que el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Pero no conocemos la corriente. Si nosotros calculamos aquí el voltaje, pues nos aventamos a una integral y pues no queremos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el voltaje que va a caer aquí? ¿Qué voltaje cae ahí?
cero. ¿Cero? ¿Por qué cero? Bueno, no sé, bueno, yo estoy tomando como ese si fue el nodo de referencia. En este caso, el voltaje que va a caer aquí va a ser el voltaje de la resistencia y el voltaje del inductor, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la resistencia? Y por ah, 6 ohms. 6, sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el Ajá. voltaje del inductor? La inductancia por la derivada de la corriente respecto al De la tiempo. corriente. ¿Sí? Esa era el voltaje del inductor. Así que el voltaje va a ser igual a 6i más di sobre dt. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir para que obtengamos que IS es igual a ¿qué? A un cuarto de 6i más la derivada de la corriente respecto al tiempo más i más un cuarto de ¿qué? Nada más vamos a analizar ese nodo. Pues solamente tenemos un nodo, si te fijas. Todo esto es un solo nodo. Oh, es cierto. Y el de abajo es el de referencia, ¿verdad? Así es. Es un solo Ok, nodo ok. todo. ¿Va? Entonces obtenemos eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos desarrollarlo? Pues no sé ustedes, pero ahí como que las derivadas me causan conflicto. ¿Qué podemos hacer? Sustituirlas por letras, profe. Sustituirla por S, ¿verdad? Para que Sí. tengamos 6i más SI más I más un cuarto de S por 6i más SI. ¿Cuadra o no cuadra lo que estoy diciendo? Sí, sí, cuadra. Super cuadra, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos estorba? Como que ese un cuarto, no sé, me causa ansiedad. ¿Cómo podemos deshacernos de ese cuarto? Multiplicando por 4. Multiplicando todo por 4, ¿verdad? Así, 4is va a ser igual a 6i más si más 4i más s6i más s cuadrada i. ¿Sí o no? Sí, sí. Y después, 4is va a ser igual a ¿qué? ¿Quién se suma con quién o qué? Ahí tenemos s cuadrada i más El 6i con el 4i. el 6i con el 4i. ¿Cuánto nos da? 10i. Y nos falta si con s6i, ¿no? Con ¿Cuánto nos el da? 6si. No, 7si. 7si. Y factorizando, ¿qué obtenemos? A la vencha. Factorizamos la corriente I para que nos quede s cuadrada más 7s más 10. 5 y 2. ¿Qué? Ah, ya me O estás sea, dando... Sí, sí, esto sí. factorizado ya es 5 y 2, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Pero antes de llegar a eso, obtuvimos esta ecuación. ¿Esa ecuación qué va a ser? Esta es la ecuación característica. ¿Va?
S cuadrado más 7S más 10 igual a 0. Esa es tu ecuación característica. ¿Y qué es la frecuencia natural? La frecuencia natural va a ser la solución a tu ecuación característica que ya las dijo Sepo. ¿Cuál es? S1 igual a menos 5 y S2 igual a menos 2. ¿Va? ¿Queda claro lo que es una ecuación característica y sus frecuencias naturales? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pues vamos con lo mero bueno del día de hoy. Vamos a empezar a analizar lo que sería la respuesta natural no forzada dentro de los circuitos RLC. El día de ayer estábamos comentando que los circuitos RLC podían tener tres tipos de respuestas, ¿cierto? Una llamada sobreamortiguada, subamortiguada y... ¿se acuerdan de la tercera? La amortiguada o críticamente amortiguada. Son esas tres los tipos de respuesta que nosotros podemos tener. Cada una de ellas va a depender de las condiciones en las cuales se encuentra nuestro circuito RLC. Y eso es lo que vamos a empezar a analizar. Muy bien. Para empezar a hacer nuestro análisis, vamos a suponer que tenemos un circuito RLC básico. Este circuito se encuentra en paralelo. Entonces, lo que obtengamos ahorita va a ser únicamente aplicable para circuitos en paralelo. ¿Ok? Realmente no hay tanta diferencia entre un análisis de la respuesta para un circuito en serie para un circuito en paralelo, pero el circuito en paralelo yo creo que es más usual su análisis. Ya más adelante les diré como su homólogo para un circuito en serie. Nosotros tenemos este pequeño circuito, ¿sale? Habíamos dicho anteriormente que la respuesta de un circuito RLC iba a ser ¿qué cosa? La solución de nuestra ecuación característica. La solución de la ecuación característica, eso solamente aplica para la respuesta natural. Pero yo te estoy preguntando por la respuesta total. La respuesta total era esta. ¿Se acuerdan que la habíamos anotado por ahí? ¿Sí se acuerdan de esta o no? En algún punto, cuando empezamos los circuitos RLC, les había dado esta ecuación, donde, ¿qué era alfa? Lo habíamos llamado coeficiente de amortiguamiento. Y que era omega 0. Frecuencia resonante. Frecuencia de resonancia. ¿Sale? Los circuitos RLC, supongamos que
nosotros estamos graficando su respuesta respecto al tiempo. El coeficiente de amortiguamiento lo que te va a estar explicando es qué tan rápido tu función se va a estar amortiguando en el tiempo, y la frecuencia de resonancia te va a explicar más o menos cómo se está amortiguando esta señal. Por ejemplo, nosotros podemos tener una señal que viene, baja y se establece sencillamente, algo muy básico, pero no es el caso para todos. A veces viene, baja, y aquí tiene un pequeño oscilamiento y se establece. O a veces va a venir, va a bajar y se queda oscilando en el tiempo, amortiguándose paulatinamente. ¿Sale? Eso es lo que te trata de decir el coeficiente de amortiguamiento y el coeficiente de resonancia respectivamente. Son parámetros que nos dicen cómo se va a estar comportando la respuesta transitoria en nuestro circuito. Para poder obtener nuestras ecuaciones, podemos darnos cuenta que no tenemos una fuente que esté alimentando el circuito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser f de t para este caso? ¿Cuánto vale f de t? Si no tenemos algo que alimente el circuito, si no tenemos nuestra función de entrada, ¿cuánto va a valer? Va a ser igual a 0. ¿Va? Entonces, ya queda claro que no tenemos un sistema que esté alimentando nuestro circuito. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff para el mismo circuito? ¿Qué vamos a obtener? ¿Cuál va a ser la corriente en la resistencia? Pues sería el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál va a ser la corriente en el inductor? Pues sabemos que el inductor tiene una respuesta natural y una respuesta forzada, ¿verdad? La respuesta natural, ¿cuál sería? La transitoria, que es 1 sobre L por la integral de 0 a t del voltaje respecto a tau, por la derivada respecto a tal, más la respuesta estable. ¿Y cuál va a ser la corriente del capacitor? Pues la capacitancia por la derivada del voltaje. Y eso va a ser igual a 0. ¿Sale? Ahí nos está estorbando una integral, ¿verdad? ¿Cómo podemos deshacernos de esa integral? ¿Cómo nos deshacemos de la integral? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la forma más fácil de deshacerte de una integral? ¿Nadie? ¿Nadie? La forma más sencilla es derivándola. ¿Qué pasa si tú derivas una integral? Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, si tú derivas una integral te vas a quedar
con la respuesta que ya estabas manejando. Pero para nosotros poder derivar esta integral tenemos que derivar toda la ecuación. Para que nos quede ¿qué cosa? Nos va a quedar la capacitancia por una segunda derivada más 1 sobre R por la derivada del voltaje más 1 sobre L por el voltaje, ¿verdad? ¿Qué pasó con este término? Cuando tú derivas esto, en teoría esto es constante, así que se hace 0. Y cuando tú derivas la integral, pues te va a quedar este término. Entonces todo esto va a ser igual a 0. Si se fijan, aquí ya obtenemos una ecuación de segundo grado, ¿sí o no? Ya tenemos nuestra ecuación de segundo orden, pero es normal que tú sueles dejar la segunda derivada sola. ¿Cómo podemos dejar esta segunda derivada sola? Dividiendo todo entre la capacitancia para que tengamos que la segunda derivada va a ser así, la primera es así y 1 sobre LCdB igual a 0. De esta forma ya estás obteniendo ¿qué cosa? Una ecuación característica. Si se fijan, estamos obteniendo la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? S cuadrada más, ¿qué cosa? 1 sobre RC por S más 1 sobre LC es igual a 0. Ahí ya obtuvimos nuestra ecuación característica, ¿verdad? ¿Qué podemos apreciar de esto? Podemos apreciar el hecho de que nos está influyendo un poco lo que serían los capacitores, los inductores y la resistencia, ¿verdad? Para esta ecuación característica ya tenemos directamente una relación de influencia. Y anteriormente habíamos visto que la ecuación suele denominarse a partir de S cuadrada más, bueno, A subíndice 2 S cuadrada más A subíndice 1 S más A subíndice 0 igual a 0, ¿sí? Esa es la ecuación característica que habíamos visto anteriormente. Pero ahora lo estamos relacionando directamente estos valores a nuestro capacitor, inductor y nuestra resistencia. Es gracias a esta ecuación característica que nosotros podemos obtener lo que sería un valor para alfa y un valor para omega 0. ¿Sí? Entonces con esto obtenemos alfa y omega 0. ¿Sale? Podemos decir que alfa va a ser igual a 1 sobre 2RC y omega 0 va a ser igual a 1 sobre la raíz de LC. Nos vamos a saltar de dónde viene, pero prácticamente esta ecuación viene dada de esta y de la respuesta. ¿Sí? O sea, con esas dos ecuaciones tú puedes determinar alfa y omega 0. ¿Sale? Si tú tienes que estas son tus valores para alfa y omega 0, tú puedes determinar las raíces de la ecuación característica, ¿cierto?
Cuando tú tienes un binomio con la estructura a cuadrada, a subíndice 2, s cuadrada más a subíndice 1, s más a subíndice 0 igual a 0, tú puedes determinar las raíces con qué fórmula. Vamos, eso es de álgebra. ¿Cómo obtienes la solución para un binomio? Lo ves desde la secundaria. Despejando. No, no es cierto. Para un binomio, Sí, para un binomio, ¿cómo obtienes las raíces o la solución de un binomio? Bueno, de un trinomio. pues factorizando, ¿no? O usando... Oh, Fórmula general, profe. La chicharronera, ¿verdad? Nosotros podemos obtener las soluciones a partir de la fórmula general. Si nosotros queremos determinar las raíces con la fórmula general, vamos a tener que las raíces van a ser S1 igual a menos 1 entre 2RC más la raíz de 1 entre 2RC al cuadrado menos 1 entre la raíz de LC. Esa sería la solución de tu primer raíz. ¿Cuál va a ser la solución de tu segunda raíz? pues restándole, ¿no? La restamos para que nos quede que S2 va a ser igual a menos 1 sobre 2RC menos, pues, la raíz de esa cosa. ¿Sí? Ahora, pues, ¿para qué estar manejando ahí los valores de los capacitores, el inductor y las resistencias? Si tú ya conoces lo que sería alfa y omega 0, ¿no sería un poco más sencillo trabajar con estos datos? Por supuesto que sí. Así podemos reescribir estas ecuaciones como S1 igual a alfa más alfa cuadrada menos omega 0 cuadrado. Y le sacamos la raíz, ¿sí? S2 como menos alfa menos la raíz de alfa cuadrada menos omega 0 cuadrado. ¿Sí? Entonces de esa forma tú puedes reescribir para obtener las raíces de un circuito RLC en paralelo. ¿Ok? ¿Sí? Hasta este momento ¿me siguen? Lo que estamos haciendo es determinar una fórmula para obtener las raíces de un circuito RLC en paralelo. Acá, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos obteniendo las raíces, ¿sí? Las frecuencias naturales de un circuito de segundo grado o de segundo orden. ¿Va? Ahora lo estamos haciendo específicamente para el RLC paralelo, ya no un sistema general de segundo orden, sino para un RLC paralelo. ¿Sí? ¿Queda claro esto hasta ahora? Mucha matemática, profe. Pura matemática. Se las estoy resumiendo lo más posible, nomás para que entiendan de dónde viene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que anotar? Pues, esas formulitas, oigan. Ahí ya tenemos
o 5. ¿Cómo obtenemos la ecuación característica? ¿Cómo obtenemos alfa y omega 0? ¿Y cómo obtenemos las soluciones? Entonces, háganme el favor de anotar estas. Me avisan cuando las anoten, porfa. ¿Listo? ¿Ya las anotaron? Ok. Listo. Cuando nosotros tenemos las ecuaciones de las raíces, podemos ver por ahí algo que nos puede generar un conflicto. ¿Qué nos puede generar un conflicto aquí? En la solución de las raíces. ¿Ustedes ven la fórmula de la raíz? ¿Qué les podría generar un conflicto? ¿Qué les podría dar problemas? ¿No? ¿Nadie? En toda ocasión va a salir así bien bonita la solución con números reales. Ojalá sí fuera, profe. Pero no es, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera el problema? Eso es algo que se ve desde prepa. Seguimos con álgebra de prepa. A ver, ¿qué genera el problema acá? Dianita dice que la raíz. Dianita nos dice que la raíz, muy bien, súper bien. Ok, aquí podemos observar que las raíces nos pueden generar problemas, ¿verdad? ¿Cuándo nos generaría problemas? A ver, Dianita, dinos. Si sale negativo el valor, profe. Específicamente, ¿cómo va a salir negativo? Si W0 es mayor que el alfa. Sí, omega 0 cuadrada es mayor que alfa cuadrada, ¿verdad? Ahí ya nos estaríamos metiendo en un sistema complejo, es decir, con números imaginarios. Es a partir de la solución de las raíces con específicamente ese mismo detalle de la raíz cuadrada que tenemos involucrada que nosotros vamos a tener nuestras tres condiciones. ¿Cuáles van a ser nuestras tres condiciones? Las tres soluciones de las que estábamos hablando hace un momento. Entonces tenemos las tres posibles soluciones. La primer solución se va a dar cuando el mundo sea color de rosa y obtengamos ¿qué cosa? Dos raíces reales distintas
entre ellas. ¿Verdad? Es decir, cuando alfa cuadrada sea mayor que omega 0 cuadrada. ¿Va? Cuando pasa esto, el sistema se le conoce como sistema sobreamortiguado. ¿Va? La segunda, ¿cuál creen que sea? Que sean raíces idénticas. Que sean raíces iguales, ¿verdad? Es decir, que alfa cuadrada sea igual que omega cuadrada. A este caso se le conoce como críticamente amortiguado. Y nuestro tercer caso, ¿cuál va a ser? El caótico. Cuando tengamos ¿qué cosa? Números imaginarios. Es decir, dos raíces compuestas, ¿verdad? Ujú. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando alfa cuadrada sea menor que omega cuadrada. A ese se le conoce como sistema subamortiguado. ¿Va? Ok. ¿Qué es o cómo podríamos interpretar estos sistemas? Para un sistema sobreamortiguado, nosotros vamos a entender que vamos a tener mucha amortiguación, ¿verdad? Eso se entiende por sobreamortiguado. Tú vas a tener un sistema el cual se va a establecer muy rápido en un estado estable. Entonces, podríamos decir que un sistema sobreamortiguado sería eso. Es más, déjenles cambio el color para que se note más, ¿verdad? A ver. Un sistema sobreamortiguado podría ser así. En putiza se nos va a un estado estable. Un sistema críticamente amortiguado, ¿cómo será? Que está muy amortiguado. Críticamente amortiguado es que se va a amortiguar, pero no tan rápido como un sistema sobreamortiguado. Por ejemplo, podríamos tener algo más o menos así. ¿Sale? Podemos ver que se tarda un poquito más y todavía tiene como que una pequeña oscilación. ¿Y cuál creen que sea un sistema subamortiguado? Que va a tener relativamente una mayor amplitud de su amortiguación con más oscilaciones. Entonces un sistema sobreamortiguado lo podríamos ver como así. ¿Sale? Para que lo puedan entender, imagínense que van en su carrito por tercer anillo, allá por el norte, lleno de baches. Y pues su carrito es nuevo, salido de agencia. Imagínense acá la camioneta chingona con su sistema de amortiguadores perrones, ¿no? Y pasan por un bache. ¿Ustedes qué sienten? Que bota. Cuando tú traes un buen sistema de amortiguación, puedes andar por pinches montañas y no sientes cómo rebota el carro. Cómo rebotaría la camioneta. ¿Sale? Tú vas sintiendo un viaje, digamos, muy tranquilo, muy placentero. ¿Por qué? Porque la oscilación se va a absorber inmediatamente. O sea, cuando tú caes en el bache, los amortiguadores van a absorber inmediatamente la energía. Eso sería un sistema sobreamortiguado. En cambio, si tú vas acá en tu bochito que estás tuneando apenas, que estás arreglando y pues todavía no le metes amortiguadores, tú caes en el bache y ¿qué pasa? Sientes pinche rebote a lo pendejo, ¿no? Así de, ay, güey, qué pedo. ¿Va? Eso sería un sistema subamortiguado, aquel que la amortiguación se va a ir tardando más y tú vas a estar sintiendo como ese rebote. Más o menos, es eso lo que está interpretando un sistema de segundo orden.
¿Sale? De hecho, los amortiguadores se representan por sistemas de segundo orden. ¿Sí se medio entiende más con eso o no? Pero eso, ¿cómo se aplicaría en un circuito, profe? Ok, eso se aplica en un circuito cuando tú tienes las respuestas transitorias de voltajes o corrientes. Supongamos que nosotros tenemos, estamos, no sé, graficando el voltaje, ¿sale? Entonces, tú tienes un capacitor, un inductor y una resistencia, el cual tú lo mantienes en un estado estable. Aquí estamos graficando el voltaje y acá el tiempo, ¿sale? Tú tienes el sistema estable y empiezas a cargar el capacitor, ¿verdad? Entonces, el capacitor... Es que se carga como que uniformemente, ¿no? O sea, es lo que hace que Ajá, no sea tan efectivo. supongamos que el capacitor lo cargas y cuando se carga se mantiene aquí, ¿verdad? Entonces, aquí ya llegó a un estado estable tu capacitor. Pero supongamos que en este punto, si te fijas, tu voltaje no está teniendo ningún cambio, ¿verdad? El voltaje del capacitor ya se cargó, se quedó bonito. Pero tú le metes un cambio de estado. ¿Qué va a pasar? El capacitor se va a descargar. ¿Y cómo se puede descargar? Se podría descargar con un sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Entonces se puede descargar como se cargó, así bien bonito. Se puede descargar, no tan bonito por ahí con unos tropiezos. ¿Sí? Digamos que aquí se aplaza un poquito más. O se puede descargar con sus putazos. ¿Sale? Es eso lo que trata de decir un circuito RLC. El cual va a ser la respuesta en un cambio de estado. ¿Va? Ok, sí. Ya Pero que solo va a pasar cuando se esté descargando, ¿no? cuando existe un cambio de estado en general. O sea, no necesariamente solo cuando se descarga. Cuando tengas un cambio de estado es cuando tú vas a tener una de estas tres respuestas. Ok, o sea, también puede subir de la misma forma. Bueno, Sí. cargarse. Sí, también se puede cargar con un sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. ¿Sí? Entonces, esto se aplica cuando tienes un cambio de estado. Por eso seguimos analizando la respuesta natural. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta que seguimos apenas con la respuesta natural? No hemos entrado con la respuesta forzada. Que la respuesta forzada ya es mucho más fácil, ya es el estado estable del circuito. ¿Va? Entonces, cuando existe un cambio de estado, tú vas a tener una de estas tres posibles reacciones de tu circuito. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? ¿Va quedando claro? Si hay alguna pregunta, díganmela ahora. Recuerden que el examen es el jueves y va a estar pesado. ¿Cuántas horas va a durar el examen, profe? Pues depende de qué tan mamón me quiera ver. Se las puedo hacer desde No, 2 horas hasta todo el pinche día. no me diga eso. Yo he hecho exámenes de todo el día y no están bonitos. Pues tampoco va a ser bonito calificarlo, pero pues con algo me he de divertir ese día. Sorry, not sorry. Entonces, preguntas, va quedando claro. Está refiriendo a divertirse jugando Fortnite, ¿verdad, profe? Pues también me puedo divertir ahí jugando el Fortnite, pero nada como un poco de sufrimiento. Uno se hace profesor por hacer sufrir a los demás. La verdad. La neta, a mí sí, pues como que le entendí más a los otros temas. ¿Le entendiste más a los otros temas? Ok. Sí, o bueno,
Se me hicieron más fáciles, en este ando más perdido. Ok. Voy a adjudicar eso al hecho de que prácticamente estamos todavía empezando con el tema. Sí, esto sigue siendo parte del inicio de lo que son los circuitos RLC. ¿Va? Ah, ¿Va a ya, venir ya. en el examen? Sí, va a venir hasta circuitos No. RLC. ¿Va? Dígame que nada más un ejercicio, profe. Con Pues todo lo mira, demás. el día de hoy al menos les voy a dejar 3 ejercicios y la siguiente semana yo creo que les voy a dejar 3 ejercicios de cada tema para que practiquen. Va. Profe, ¿nos va a mandar las respuestas de los ejercicios para ver si llegamos? Sí, sí, les daré las respuestas de esos ejercicios. Ah, gracias. Bueno, prosigamos. ¿Cómo tú vas a poder determinar la respuesta natural de un sistema sobreamortiguado? Entonces, empecemos a analizar la respuesta natural de cada uno de los sistemas. Entonces, ¿el primero cuál es? El sistema sobreamortiguado, específicamente la respuesta natural del circuito ¿qué? Del circuito RLC, entre paréntesis en paralelo. ¿Sí? No se asusten, eso de serio paralelo lo único que cambia es alfa y omega 0. Es lo único que te va a cambiar en un circuito RLC. ¿Cómo determinas alfa y omega 0? Más, cuando terminemos de analizar esto, les digo cuáles son los homólogos para alfa y omega 0. ¿Va? Entonces, en paralelo del sistema sobreamortiguado, ¿verdad? En este caso, vamos a hacerlo un poquito más divertido. La respuesta natural, ¿cuál habíamos dicho que iba a ser? Anteriormente habíamos visto... Ah, sí, ya cambié de página. La respuesta natural anteriormente la habíamos determinado como el voltaje o el voltaje natural igual a A1E a la ST más A2E a la S2T, ¿verdad? Esa era la respuesta natural. Y habíamos estado trabajando de tal forma que nosotros no conocíamos el valor de A1 y A2. Vamos a empezar a ver el análisis también para conocer A1 y A2. Entonces vamos a analizar la respuesta natural del circuito sobreamortiguado con A1 y A2 conocidos. ¿Va? Ok. Para los 3 casos que vamos a estar analizando el mismo tipo de circuito que utilizamos acá. Un circuito RLC en paralelo sin una función de entrada. ¿Cómo es que tú llegas a conocer el valor de A1 y A2? Pues lo puedes determinar a partir de las condiciones iniciales que tenga el circuito, específicamente de las condiciones iniciales de voltaje y corriente para el capacitor y el inductor. ¿Ok? Estamos de acuerdo en que son 2 incógnitas las que yo tengo en este momento, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones voy a necesitar? 2. 2, ¿verdad? Para conocer A1 y A2 necesito B0 y la corriente en 0. Bueno, en realidad sería E. E y 0. ¿Va? En este caso, del capacitor y del inductor. Ok. Supongamos que tú conoces el voltaje en su condición inicial, Vn en 0. ¿Ok? En este caso, Vn en 0, ¿en qué tiempo estamos trabajando? Pues en el tiempo 0. Si teníamos que la respuesta natural era A1E a la S1 de t más A2E a la S2 de t y los evaluamos para 0, ¿qué nos va a quedar?
¿Qué pasa con mis exponentes? Se hace 0. ¿Se hace 0? ¿E a la 0 es 0? ¿O no? Ah, no, o sea, el exponente se hace 0, pero pues queda como 1. E a la 0 se hace 1, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el voltaje en su condición inicial va a ser igual a A1 más A2. Súper sencilla, peladita. ¿Va? Esa va a ser la primera ecuación con la cual yo voy a poder determinar A1 y A2. ¿Sale? Entonces, primera ecuación, bonita, sencilla. Pero como ya comentamos, nosotros tenemos ¿cuántas incógnitas? 2. Por lo tanto, vamos a necesitar otra ecuación, ¿verdad? Sí. Ya dijimos que vamos a estar trabajando con el circuito RLS, con el cual estuvimos desarrollando la introducción para ver las respuestas. ¿Cuál era la ecuación que obteníamos de ese circuito? De ese mismo circuito habíamos obtenido que el voltaje de la resistencia más 1 sobre la inductancia por la integral desde 0 a t por el voltaje por la derivada respecto a tau más la corriente inicial más la capacitancia por la derivada del voltaje sobre el tiempo era igual a 0. Esa era la ecuación que habíamos obtenido. ¿Va? Nosotros estamos evaluando en 0, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo evalúo en 0 esta ecuación? ¿Qué pasa cuando yo evalúo en 0 esta ecuación? ¿Se me queda así o algo se me va? ¿La de la integral? ¿Qué pasa con la integral? Pues es que estaría evaluando de... ¿lo de abajo es un 0 o una U? Es un 0. Estaría integrando de 0 a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sería 0. Se hace 0, ¿verdad? Entonces este güey se hace 0. Para que nos quede que esa misma ecuación evaluada en 0 sería voltaje sobre resistencia más 1... No, se hace 0. Más la corriente en 0. Más y 0. Más el capacitor por la derivada del voltaje respecto al tiempo igual a 0. Pero en este caso, ¿qué nos está pidiendo que conozcamos desde un inicio? B0, E y 0. Entonces, ¿cómo nos queda esta misma ecuación? VR más... VR nos queda el voltaje, su condición inicial de R, más la corriente, su condición inicial, más la capacitancia por la derivada de el voltaje en su condición inicial respecto al tiempo igual a 0. De aquí, ¿qué es lo que me está causando un poco de ruido en esa misma ecuación? Esta derivada, ¿verdad? Porque en teoría yo conozco el voltaje, conozco la resistencia, conozco la corriente y conozco la capacitancia. Lo único que me está generando un poco de voltaje sería esa derivada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a igualar todo eso a esa respectiva derivada para que tengamos que la derivada del voltaje inicial respecto al tiempo va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje en la condición inicial por, bueno, sobre RC más la corriente sobre y 0. La corriente de su condición inicial sobre la capacitancia o el capacitor, ¿verdad? Híjole, pero aquí yo cometí un error. ¿Dónde lo cometí? ¿Qué pendejada hice? A ver. Pasa negativo, ¿no? Así es, pasa negativo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar este güey negativo y este vato negativo. Y ahí está. Ya nos quedó aquí esta ecuación, ¿verdad?
Pero sigo teniendo el mismo pinche problema. La derivada del voltaje en su condición inicial no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer sería conseguir algo o otra forma de describir esta derivada de su condición inicial. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo conseguir otra expresión para esa derivada? Pues con la respuesta natural. Yo tengo que la respuesta natural es el voltaje en su condición inicial igual a A1e a la S1 de t más A2e a la S2 de t. Si le aplico una derivada, pues tendría una ecuación con la cual podría trabajar, ¿verdad? Ujú. Entonces, derivando ¿qué cosa? Derivando la respuesta natural y evaluando en cero. Voy a obtener que la derivada del voltaje inicial respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? ¿Cómo derivo? Aquí esto. ¿A1 es un valor constante, sí o no? Sí. Entonces, al ser constante, lo que estaría derivando sería ¿qué cosa? E a la S1 de t más A2 por la derivada de E a la S2 de t, ¿verdad? ¿Eso a qué me da? Si yo derivo eso, ¿qué me queda? S1T A1 por de S1T, ok, ajá. por E a S1T, la... ¿seguro? Sí, ¿no? ¿Y qué estás derivando? ¿Estás derivando respecto a quién? Ah, respecto a T. Entonces, ¿qué te queda? A1 S1. S1E a la S1T más A2 S2 a la S2T. E a la S2T, ¿sí? Entonces, esa sería la derivada. Ahora, ¿qué me hace falta? Evaluarla en cero. ¿Qué pasa cuando yo evalúo eso en cero? ¿Cuánto es E S1 de T cuando T vale 0? Pues vuelve a valer 1, ¿no? Vuelve a Quedaría valer 1 A1 S1 más A2 S2. más A2 S2. ¿Conozco S1 y S2? Sí, ¿verdad? Ah, chis, ¿por qué? Porque son las raíces que ya determiné anteriormente. Ah, sí. S1 y S2 lo debo de conocer. Son las raíces de mi ecuación característica. Entonces me queda únicamente A1 y A2. ¿Y qué es lo que quiero determinar? A1 y A2. Pero si se fijan, ya tengo dos formas de expresar la derivada respecto al voltaje inicial. Entonces, voy a tener que A1 S1 más A2 S2 va a ser igual a ¿quién? A menos el voltaje de su condición inicial sobre RC menos la corriente de su condición inicial sobre C. Y si se fijan, de esta forma ya tengo dos ecuaciones para A1 y A2. Ya, con estas dos ecuaciones puedo conocer A1 y A2. Porque en teoría ya conozco todos los demás valores. Lo único que me queda de incógnita es A1 y A2. ¿Sí? Entonces, así nosotros podemos obtener y determinar cómo obtener A1 y A2. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer
voltaje y corriente en sus condiciones iniciales. Y conociendo eso, para obtener las ecuaciones es únicamente evaluar en cero y evaluar en cero la primera derivada. Y ya. Está relativamente fácil, ¿no? A ver. Supongamos que el mismo circuito que nosotros ya teníamos, ahora va a tener valores. ¿Ok? Entonces la pregunta va a ser, ¿cuál será la respuesta natural? Del voltaje de T si la resistencia es igual a 2/3 de ohm, el inductor es igual a 1 Hz, la capacitancia es igual a medio farad, la condición inicial del voltaje es igual a 10 volts y la condición inicial de la corriente es igual a 2 amperes. ¿Cuál va a ser la respuesta natural? ¿Qué necesito? Necesito saber la respuesta natural, pero para saber la respuesta natural yo necesito primero conocer las raíces. Necesito conocer las raíces. ¿Y cómo puedo conocer las raíces? Pues con la ecuación característica, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos hilando. Fórmula sobre fórmula. Yo necesitaré conocer la ecuación característica. ¿Cómo conozco yo el valor o, en general, la ecuación característica? A ver, ¿qué formulita me decía la ecuación característica? Ah, mira, aquí tenemos esta. S cuadrada más 1 sobre RCS más 1 sobre LC igual a 0. Pues ya. Entonces sería S cuadrada por... sería más 1 sobre... Profe, lo que vamos a utilizar nada más van a ser las fórmulas. Pues sí. Pues si no, para eso sirve una demostración. Ese es el objetivo de una demostración, Sepu. Poder sacar las fórmulas para que tú puedas hacer todo esto. Ya me siento más tranquilo, ok. Nada más, ten cuidado, Sepu. Ten cuidado porque esto solamente aplica cuando son circuitos RLC en paralelo. Si te fijas, nosotros sabíamos cómo obtener para este ejercicio donde te pedía solo la ecuación característica y la frecuencia natural. Sabíamos cómo obtener ahí formulitas, ¿no? Pero aquí nuestro problema se fue complicando porque aquí teníamos el inductor con la resistencia. Entonces el voltaje nos cambió, ¿sí? Entonces va a ir variando. Pero con que tú entiendas la lógica detrás de esto, los demás problemas van a ser pequeñas variaciones. ¿Sale, Sepu? Van a tener sus pequeñas variaciones. Nada de qué preocuparse. Pequeñas. ¿Va? Entonces sería 1 sobre RL es igual a 0. Así obteníamos nuestra ecuación característica. ¿Cuál va a ser la ecuación característica con estas condiciones? S cuadrada más ¿qué? ¿Cuánto vale R? 2/3. ¿Y cuánto vale S? 1/2 de S más 1 sobre ¿cuánto vale R? 2/3. ¿Y cuánto vale L? 1. Igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuál va a ser mi ecuación característica? S cuadrada más ¿qué? ¿6 medios de S? ¿Cuánto es 6 medios? Pues 3. Pues 3. ¿Más? Más 3 medios.
más, Más 3. nada más 3 medios, ¿verdad? Igual a 0. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Bien. Ahora puedo conocer S1 y S2. No. Bueno, sí. Pues sí, ¿no? Pero ¿cuánto valdrá? ¿Cómo los conozco? Sacando las raíces ¿Y cómo determino las raíces? por la fórmula general. Ah, cometí un error. ¿Dónde lo cometí? ¿Aquí qué es? RL. RL. O sea, ahí lo tiene RL. ¿Pero qué era? Ah, Era LC, ¿verdad? Entonces aquí no es RL, es LC. Ven, por eso les digo que también me cuestionen. Yo también cometo mis pendejadas. LC, entonces ¿cuánto es LC? Si no está anotado, profe. Sí, tenemos L y tenemos C. ¿Cuánto vale L? 1 y C, 1 medio. 14 por 1 medio. Entonces, 7 F. Si es una F eso, sí, es un medio farad. entonces 7 faradios. Ah, cabrón, ¿7 faradios? ¿De dónde sacas el No, 7? pues es que es LC, ¿no? ¿Y cuánto vale L? Pues 14. ¿L? Es un henrio. Ah. 2, profe. 2, ahí está. Ahora sí, ya. Chale. Entre mi pendejada y mi mala letra van a salir bien perdidos. ¿Cuánto va a valer ese 1? Números que multiplicados den 2 y sumados den 3. Pues el 2 y el 1. Pues el 2 y el 1, ¿verdad? Entonces ese 1 va a ser igual a menos 1 y ese 2 va a ser igual a menos 2. Bien, entonces ya tenemos la primera parte. Entonces, ¿cómo va tomando forma? La forma de la respuesta natural va como el voltaje, ¿sí? Va a ser igual a A1E. ¿Cuánto vale ese 1? Pues menos 1, entonces sería menos T. Más A2E. ¿Cuánto vale ese 2? Menos 2, entonces sería menos 2T, ¿verdad? Ya va tomando forma nuestra respuesta natural. ¿Qué es lo que tenemos que determinar ahora? ¿En qué se va a evaluar? Tenemos que determinar A1 y A2, ¿verdad? Sí. Entonces, determinando A1 y A2. ¿Qué habíamos dicho que era lo primero que íbamos a hacer para determinar A1? Pues acá arribita en la formulita nos estaba diciendo que cuando tú evalúas en 0 con el voltaje en su condición inicial, nos queda que el voltaje en su condición inicial era A1 más A2. Entonces, ¿cuánto valía el voltaje en su condición inicial? 0. 10, acá lo dice. Ah. El voltaje en 0 es 10. Entonces vamos a tener que 10 va a ser igual a ¿qué? A A1 más A2. ¿Sí? Ya tenemos la primera ecuación. Para obtener la segunda, ¿qué hago? Pues acá tengo la formulita para la segunda ecuación. ¿Qué voy haciendo? Pues solo voy sustituyendo. Para que me quede ¿qué cosa? ¿Cuánto es menos B0? ¿Cuánto era B0? Era 10. Pero ahora sería menos 10, ¿verdad? ¿Cuánto es
R por C. ¿Cuánto vale la resistencia? 2 tercios. Y el capacitor, 1 medio. ¿Cuánto es 2 tercios por 1 medio? Dos. Sería 1 tercio. ¿Sí? 2 tercios por 1 medio. 2 tercios por 1 medio. El 2 se va con el 2. Y te queda 1 sobre 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la corriente en su condición inicial? Aquí te dice que es 2 amperes sobre ¿cuánto valía la capacitancia? Pues 1 medio. Aquí, 1 Uno. medio. 1 medio. 1 medio. El capacitor es medio farad. Y eso es igual a ¿qué? A A1 por S. ¿Cuánto vale S? Menos 1. Entonces sería menos A1. ¿Y cuánto vale S2? Menos 2. Entonces sería menos 2 A2, ¿verdad? ¿Y cuánto te da? Menos 10 sobre 1 tercio menos 2 sobre 1 medio. Da menos 30 menos 4. Entonces es... 26. Ah, cabrón. Sí, no. No. Menos 34. Menos 34. Entonces menos 34 es igual a menos A1 menos 2 A2. ¿Sí? Y pues ya, miren, ya tenemos aquí estos dos güeyes. ¿Cuánto vale A1? A1 más A2 igual a 10 y menos A1 menos 2A2 igual a menos 34. Entonces estos güeyes se van con estos y ¿qué nos queda? Menos A2 es igual a ¿cuánto? A menos 24. Menos 24. Entonces A2 ¿cuánto vale? 24. 24. Por lo tanto, ¿cuánto vale A1? Menos 14. Menos 14. Y pues ya quedó. La respuesta natural, ¿cuál es? Pues la respuesta va a ser igual a... ¿Cuánto vale A1? Menos 14. Menos 14 38. E a la menos T más 24 E a la menos 2T. Y ya. Ya tenemos la respuesta natural para el voltaje. Ya solamente tendrías que determinar el tiempo en el cual lo quieres evaluar, ¿verdad? Y ya tienes el voltaje en el tiempo para la respuesta natural. ¿Sí o no? Simón. Pues si se fijan, pues sencillo, ¿no? Híjoles. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sin preguntas? No. De momento no, ¿verdad? No abren inscripciones para logística. No, pues te Está muy- tendrás que está muy esperar complicado un este poquito pedo, menos la de... neta. Oh, carnal. Más te vale que se te simplifique porque este es el inicio. ¿Fuga, mercado, fiestas o qué? Jalo. Fuga. Vámonos. ¿Qué? ¿Cuándo dijimos que nos íbamos a dar de baja de esta carrera llamada vida o qué? El lunes, ¿qué entra? Arre, se arma el lunes, pues. A ver. Nos da tiempo para ver también lo que sería la respuesta críticamente amortiguada. Y les dejo 2 ejercicios, ¿les parece?
uno de cada uno para que ustedes lo hagan por su cuenta. ¿Va? Híjole. Ni pedo, que se arme, venga, en corto. Chale, no vamos a alcanzar a ver la subamortiguada. Bueno, está bien, sirve que el lunes los agarro más fresquitos, porque ese es un poco más de pensarle por las raíces complejas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería, ¿qué cosa? Vamos a hablar de el número 2, la respuesta natural del circuito RLC en paralelo de un sistema de qué tipo? Críticamente amortiguado. Entonces voy a copiar esto y lo pego acá. Solo le cambio ahí que es al 2 y al críticamente amortiguado. Ventajas de poder hacer apuntes digitales. Puedo copiar y pegar. Desventajas. No me reconoce muy bien todos los puntos de la tableta, así que a veces escribe más culero de lo que de por sí ya escribo. Unas por otras, ¿no creen? Sí, sí. Ahí está. Respuesta natural del circuito RLC en paralelo del sistema críticamente amortiguado con A1 y A2 conocidos. Aquí es donde debería de sonar un yay. Híjole, voy a ver cómo se le mete efectos acá a esta cosa para meterle soniditos. Ok. ¿Cuál era el caso para un sistema críticamente amortiguado? ¿Qué era lo que pasaba? Que se iba, bueno, que tardaba en amortiguar. Ok, pero matemáticamente el sistema críticamente amortiguado, ¿cuál era? El sistema en el que ¿qué? En el que alfa y omega eran iguales. En el que alfa y omega eran iguales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con sus respectivas raíces? Pues van a ser las mismas, ¿no? Pues van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, para este caso, vamos a suponer, ¿sí?, que las raíces son las mismas. Es decir, que S1 es igual a S2. ¿Cuál es la respuesta natural de un sistema RLC? Ya vimos que es igual a A1 e a la S1 de t más A2 e a la S2 de t. Pero en este caso, S1 y S2 son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta misma ecuación? Ya. Es cuando ponemos A1, S1T más A2T e S2T. Ajá. Pero como S1 y S2 son iguales, pues podríamos factorizar E a la ST, ¿verdad? Para que obtengamos que A1 más A2 por E a la S1 de t. Pues al fin y al cabo es lo mismo. ¿Va? Acá. Sí. Porque si S1 y S2 es igual, es como si tú tuvieras A1 E a la S1 de t más A2 E a la S1 de t. ¿Sí o no? Bueno, sí. No, bueno, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hice? Este güey vale lo mismo que este güey. Entonces es como si los dos valieran S1. Entonces lo único que hice fue factorizar. Ya. ¿Va? Ok. Simón. Cuando nosotros obtenemos esta respuesta y empezamos a trabajar ahí un poquillo de matemáticas, específicamente cuando desarrollamos la solución de la ecuación diferencial general, vamos a obtener que la respuesta natural va a ser la siguiente.
cabrón, ese sería un igual. Igual a E S1 de t por A1 de t más A2. Esta va a ser la respuesta natural ¿para qué? ¿Esta respuesta natural para quién es? Esta va a ser la respuesta natural para un sistema críticamente amortiguado. ¿Sale? A ver. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, va. Ok. Vamos a volver a hacer otro ejercicio sencillito. Mismo circuito RLC en paralelo, donde queremos calcular la respuesta natural cuando el inductor es igual a 1 Henry, la resistencia es igual a 1 ohm, la capacitancia es igual a 1/4 de farad, el voltaje inicial es de 5 volts y la corriente inicial es igual a menos 6 amperes. ¿Cómo puedo yo sacar todo este desmadre? ¿Cuál va a ser la respuesta natural en este caso? ¿Qué es lo primero que necesito obtener? Necesito obtener las raíces, ¿verdad? Necesitaría obtener la raíz. ¿Y cómo obtengo la raíz? Con la ecuación característica, ¿verdad? Entonces, primer paso, empezar por obtener la ecuación característica. Eso es lo primero, ¿sí? Cuando tú ya tienes como que este desarrollo, lo primero va a ser la ecuación característica. Si tú no tienes el desarrollo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Plantear las ecuaciones del sistema para obtener la ecuación característica. Si se fijan, es lo que estuvimos haciendo la clase pasada, ¿sí? Planteas el sistema de ecuaciones para obtener ¿qué cosa? La ecuación característica. Y ya de la ecuación característica obtienes la respuesta natural. ¿Va? Eso grábenselo muy bien. Obtenerlo primero, la ecuación característica. ¿Sale? En este caso, ¿cuál va a ser la ecuación característica de nuestro sistema? Habíamos dicho que era S cuadrado más ¿qué cosa? S por 1 sobre... ¿Cuánto era? 1 sobre RC más 1 sobre LC igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ecuación característica? S cuadrada más S, ¿cuánto vale R? R valía 1 y C 1/4 más 1 sobre ¿cuánto vale L? 1 y C 1/4. Eso es igual a 0. ¿Cuánto nos queda? Es S cuadrada, 1/4 de S. ¿1/4 de S? A ver, deje checo en la calculadora. A ver. 4 S más más 4. ¿Sale? Entonces, esa es ¿qué cosa?
Esta es nuestra ecuación característica. ¿Verdad? Profe, yo pienso que ese va a ser el pedo. ¿Qué cosa? Aprenderse los nombres de las ecuaciones y no confundirse. Ay, me lo dices como si no fueran a checar sus pinches apuntes en el examen. Ches vatos. ¿Cómo sabe, profe? Pues ¿Cómo somos sabe? legales. Qué buen chiste, carnal. Neta. Si fueran legales, no les aplicaría un examen tan difícil. Pero pues yo sé Ah. que luego se las juegan de a malabaristas ustedes. Entonces, yo sé que estén pinches en equipos, hacen los exámenes, no se hagan pendejos. Sí. Que no le llenen la cabeza de... Que no le llenen. Si no cuentan, lo he visto. Ando en todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de equipo? ¿Qué es eso de equipos, este vato? A ver, entonces ya obtuvimos nuestra ecuación característica, ¿verdad? De la ecuación característica, ¿qué podemos obtener? Las raíces, que era lo que nos importaba. S1 va a ser igual a ¿qué? Números que multiplicados den 2 y sumados... No, que multiplicados den 4 y sumados den 4. Pues el 2. Pues el 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser S1? Pues 2. 2 menos 2, Bueno, menos 2. ¿verdad? ¿Y S2? Menos 2. Pues Pues también sí va a menos ser lo 2. mismo, ¿no? Pues es igual. Si se fijan, S1 y S2 valen lo mismo. Es menos 2. ¿Qué no se supone que esa era la intención de ese problema? Pues sí. Ah. Pues efectivamente, la intención es analizar un sistema críticamente amortiguado. ¿Cómo lo comprobamos? Porque las raíces son iguales. Si yo les pongo un ejercicio y no les digo qué tipo de sistema es, ¿cómo lo van a saber? Por las raíces. Por las raíces, muy bien. ¿Sí? Ustedes van a saber qué tipo de sistema es por las raíces. ¿Sí? Si son diferentes, ¿es un sistema de qué tipo? Sobreamortiguado. Amortiguado. Si son iguales, ¿es un sistema de qué tipo? Profe, pero Justamente para los amortiguado. también son Subamortiguado. Y si son raíces complejas, Subamortiguado. subamortiguado, ¿verdad? Entonces ustedes van a saber qué tipo de sistema trabajan por las raíces. Bueno, ya sabemos que es un sistema críticamente amortiguado, ¿verdad? Entonces, como es un sistema críticamente amortiguado, ¿cuál es la respuesta natural? Pues esta que tenemos aquí arribita. Esa. ¿Va? De tal forma que el voltaje... Ah, cabrón, esta madre ya se me empezó a trabar. El voltaje va a ser igual a ¿qué? Oh, no. Está trabado, profe. Ahí está, ya se destrabó. Y ahorita se les destraba a ustedes. El voltaje va a ser igual a ¿qué? ¿E a la qué? A la S1T. ¿Y cuánto Bueno, E a la vale E. a la menos 2t, verdad? A la menor T. Ajá. Por A1 de t más A2. ¿Sí? Ah, cabrón, qué pedo. Déjame ver. ¿Se siente caliente? Sí, se siente caliente esta madre. A ver, aguanta. Ok. Lección. 2 horas, calienta la tableta. Ya saben, para la siguiente clase. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que el voltaje en N es igual a menos a E a la menos 2t por A1 de t más A2, ¿verdad? Ay, cabrón, sí se calentó mucho.
¿Están ahí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, sí lo escuchamos, profe. Ah, ok. Profe, creo que aquí estamos todavía. Bueno, ok. En lo que esta madre reacciona. Ya tenemos la primera parte de nuestra ecuación característica. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? ¿Cómo podemos determinar A1 y A2? Despejando. ¿Y cómo despejas o qué despejas o qué? A ver, platícame. Con un logaritmo. Pero no es pues no. No. Tú lo que Pues quieres multiplicamos. conocer son los valores de A1 y A2, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hicimos anteriormente? Anteriormente habíamos evaluado en 0, ¿cierto? La ecuación que nosotros íbamos a obtener la evaluábamos en 0. En este caso ya tenemos la ecuación. ¿Cuál va a ser la condición inicial ahora? Obtuvimos que el voltaje, ¿sí?, el voltaje inicial era igual a ¿cuánto? A 5 volts. Así que 5 volts va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es E a la menos 2t cuando t vale 0? ¿Cuánto se hace? Se hace 1, ¿verdad? Y te dice que es E a la menos 2t que multiplica a 1 por t. ¿Cuánto es A1 por 0? Pues 0. Más A2, ¿cuánto vale A2? Pues A2. Entonces, ¿cuánto vale A2? No ven mi pantalla, ¿verdad? La siento todavía muy trabada. No, profe, no se ve Lo que estoy escribió ahorita. Se ve, haciendo. pero no se ve lo que pone. Híjole. Ahí está, profe. Ahí Ya, va ya se ve. retomando poco a poco, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, este tampoco se termina de escribir. E a la menos 2t a 1 de t más a2. ¿Sí? Eso es lo que llevábamos. ¿Vale? Ya obtuvimos a2. Ahora tenemos que obtener otra ecuación. ¿Para qué cosa? Para obtener a1. ¿Sí? ¿Cómo obtuvimos anteriormente la segunda ecuación? ¿Qué hicimos? Aplicamos la primera derivada y evaluamos en 0, ¿cierto? Así fue como obtuvimos la ecuación hace ratito. ¿Va? Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cuál va a ser la primera derivada de la respuesta natural? Pues es una derivada compuesta, ¿verdad? Porque Derivada de la respuesta. sí, la derivada de la respuesta natural sería la derivada de n respecto a t es igual a la derivada de a la menos 2t sobre dt, eso por a1t más a2, más ¿qué cosa? A la menos 2t por la derivada de ¿quién? A1t más a2.
¿Estamos de acuerdo con que así empezamos esta derivada, sí o no? Sí, profe. Por supuesto. Entonces, ¿qué nos va quedando? ¿En dónde? Pues de la derivada. Si tú aplicas toda esa derivada, ¿qué nos va quedando? ¿Cuál es la derivada de e a la menos 2t? Menos 2 a la 2 a la menos 2. E a la menos 2t, ¿verdad? Que multiplica a 1t más a2. Entonces sería por a1t más, bueno, menos. Hijo de su madre. Ahí está, ya se está destrabando, ya se está enfriando como se debe. Para la siguiente clase recuérdenme ponerle el ventilador desde el inicio. Menos 2e a la menos 2t por a2. Y ahora, ¿cuál va a ser la derivada de acá? ¿Cuál es la segunda parte de nuestra derivada? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es la derivada de a1 de t más a2? ¿Cuánto es la derivada de a1 de t? Pues a1, ¿verdad? ¿Y cuánto es la derivada de a2? Pues 0. Entonces esa sería la derivada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Nada más está derivando una. Derivé las dos. Ahora evaluamos para t igual a 0. ¿Y qué nos queda? Ah, caray. A ver, ¿en qué vamos, profe? A ver. Ya obtuvimos la raíz y ya empezamos con la respuesta natural, ¿verdad? Pero para obtener toda la respuesta natural tenemos que obtener a1 y a2. ¿Sí? Es decir, necesitamos obtener dos ecuaciones. La primera ecuación ya salió. Sí, sí, sí. Determinamos que a2 es igual a 5. Ahora tenemos que obtener la segunda ecuación. La derivada y sustituir en... Pues t igual a 0. Sustituimos t igual a 0. Entonces, ¿cuánto es? Esto. Menos 2e a la menos 2t por a1t. Pues aquí tenemos este t. Entonces no importa que nos dé, todo este güey se hace 0. Sí, cierto. Sí, porque aquí tenemos t. Y luego acá, ¿qué nos queda? En el otro sí quedaría menos 2 por a2. Este se hace 1, entonces me queda menos 2 a 2. ¿Y acá? Este también se hace 1, ¿verdad? Sería más a1. ¿Cuál es el pedo ahora? A ver, ¿dónde está el problema con esta ecuación que acabamos de obtener? Que nos queda ahí la pinche derivada metida, ¿verdad? Yo no tengo la derivada del voltaje, yo tengo la condición inicial. Jope, ¿y ahora qué hacemos o qué? ¿No hay algo que podamos hacer aquí? Integrar. No, pues integramos y volvemos a meter ahí el voltaje. Valiendo madres. Ah, pues no sé, profe. Híjole. Llorar. Sí jalo, sí jalo. Ah, no hay pedo, mira, hace ratito obtuvimos una relación de ¿qué? De la primera derivada respecto a quién. Al capacitor y la resistencia, oye, mira, acá la tenemos. Ah, sí es cierto, el capacitor y la resistencia. Ah, pues sí es cierto, a huevo, ya chingamos. Hay estufas. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Tenemos que hacer una multiplicación.
Pues sí, nada más sustituimos, ¿verdad? Y la derivada de n sobre dt era igual a ¿qué chingados? A menos el voltaje de la condición inicial sobre RC menos la corriente de su condición inicial sobre C. Entonces la derivada sobre dt es igual a ¿cuánto valía el voltaje de su condición inicial? 10. Ah, cabrón. Y era 10. el mismo, ¿no? De hace rato. No, es 5. Ya lo cambiamos a 5. Mira, aquí lo tenemos. Ok. Cinco. Entonces, ¿Y cuánto 5. valía la corriente? Pues menos 6. Entonces ahí ya lo tenemos también en stock. Entonces, menos 5 sobre... ¿Cuánto valía R? R valía 1. ¿Y cuánto valía C? Un cuarto de farad. Entonces 1 por un cuarto menos 6 amperes entre... ¿Qué cosa? La capacitancia, que es un cuarto. ¿Y esto cuánto nos da? Profe, ¿de dónde salió el menos 6? De la corriente en su condición inicial. Te la dice el mismo problema. Aquí está. Ah, es el dato que nos dio, ¿verdad? Sí, Va. ahí está. La Queda. corriente en su condición inicial. Le quitó. ¿Cuánto te da, Sepu? No, pues ya no vi. Aquí está otra vez, Sepu. A ver, queda. 20, menos 20. Menos 20. Y, no, más 24. Entonces, ¿cuánto te da o qué? 20 más 24. 4. 4, ¿verdad? Así se suma. Huevito. Título ya te tengo en la bolsa. Entonces, como ya tenemos la derivada, podemos decir, ¿qué cosa? Que menos 2 a 2 más a 1 es igual a ¿cuánto? Pues a 4. Y ya sabemos que a 2 es igual a ¿cuánto? Pues a 5. Y ahora, pues ya chingamos, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, a wiwi. Entonces, ¿cuánto vale a 1? A ver, menos 2 por 5, menos 10. a dos Estás qué restando, valía pasas sumando. A 1 nos da igual a 14. 14. Pues ya, la respuesta natural, ¿cuál va a ser? Pues tenemos que poner otra vez lo que habíamos anotado, ¿no? Pues será De- E a la menos 2T. no, E a la menos 2. Y Ajá, ahora sí, pues 14 más 5, ¿no? 14T más 5. Y pues ya, ahí estuvo nuestra respuesta natural para un circuito críticamente amortiguado. Ahí estufas. ¿Sí o no? Bueno, ahorita estaba menos agresivo que el otro. Pero espérate al que sigue. Ok. Pues va. Ahí queda la clase. Pues ya son las 3. Profe, va a subir la de ayer y ya está. Simón, ahorita la subo. Va a ir agarrando el pedo, la neta. Pues ya estás. Sí, sí. Mañana nos toca clase con usted. No, este no. lunes. Bueno, déjenme cortar el video.